Bueno, y van a ver hoy muchas personas que van pasando. Quien me acompaña aquí es Martín Rodríguez Yebra, que es el secretario a cargo de política dentro de la Nación. Y tenemos el placer de entrevistar a Marcos Peña, jefe de gabinete, que hace mucho, Martín, no lo vemos, ¿no? Sí. Hace mucho, al menos no públicamente. Y la primera pregunta te la va a hacer Martín. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido, Marcos. La primera pregunta tiene que ver con un poco el balance de este año que se empieza a acercar al final. Un año muy complicado en el que muchas cosas no salieron como el gobierno había previsto. El gobierno tuvo que recurrir al fondo, la inflación fue casi 3 veces la pauta prevista, estamos en una recesión. ¿En qué momento podemos llegar a pensar que se puede salir de la crisis o que empiece a verse la salida de la crisis o la luz al final del túnel? Bueno, en primer lugar, sin duda fue un año duro porque el impacto de esta crisis sobre la economía familiar de los argentinos fue muy complicada. Y como bien decías, no era algo esperado, ¿no? De hecho, el primer cuatrimestre la Argentina había arrancado en un proceso muy positivo de crecimiento y esa era la perspectiva para este año. Pero claramente nos enfrentamos a una dificultad estructural, que es que nos quedamos sin financiamiento y a partir de allí empezó toda la discusión de la película en la que estamos hoy. Creo que también, del otro lado, también ha sido un año donde esas dificultades las enfrentamos encarando los problemas y corrigiendo nuestros desequilibrios, cosa que era algo muy importante. Y lo hicimos respetando el marco institucional, lo hicimos respetando nuestra palabra en términos de los contratos y las reglas de juego, y eso nos permite que hoy estemos terminando el año con una economía que está, más allá de la dificultad coyuntural, con una situación de mayor equilibrio que al principio de año. Por otro lado, también fue un año donde creo que el debate del aborto fue un debate que también nos expuso a un debate duro y difícil entre los argentinos, pero que también nos permitió revalidar y apostar por el camino de la institucionalidad y por el camino de cómo zanjamos esas diferencias. Marcos, ¿hay una fecha para cuándo repunta la economía? ¿Hay una estimación por parte del gobierno respecto de cuándo eso va a suceder? Si algo cometimos como error en estos 3 años, José, y no debemos volver a cometer, es caer en la lógica de los pronósticos del gobierno. Entendemos que es una necesidad periodística y una ansiedad de muchos de los argentinos también, esa necesidad de saber cuándo es ese momento de cambio. Pero la realidad es que nosotros como gobierno lo que tenemos que enfatizar es que estamos haciendo todo lo necesario, no solo para salir de esta situación, sino para que no tengamos nuevas situaciones en el futuro. Y por eso volvíamos sobre esta idea de los desequilibrios, ¿no? Entender que haber logrado votar a partir de un acuerdo político un presupuesto que nos dé equilibrio fiscal en el año próximo es una de las razones por las que podemos tener una perspectiva más positiva hacia el futuro. Pero no es lo único, tenemos que seguir trabajando en una cuestión mucho más estructural, mucho más de los cimientos como venimos haciendo y entendiendo que la recuperación después va llegando en distintas velocidades a distinta gente, en distintos lugares, depende del sector, pero nosotros no tenemos que seguir cayendo en ese error de los pronósticos. ¿Qué es lo que más le preocupa al gobierno en este punto de la crisis, en este momento? No, claramente la situación de los argentinos con mayor vulnerabilidad. El gobierno ha reforzado y creo que también ha sido otro de los acuerdos importantes que la Argentina puede pasar en limpio este año, que es el fortalecimiento de una red de protección social muy importante que ayude a los argentinos que están viviendo con mayor vulnerabilidad esta situación económica. Y creemos que eso hay que seguir reforzándolo, estando presente en cada uno de los lugares que más necesidades tiene la Argentina. Y en lo general me parece que lo más importante es, y tiene que ver con el espíritu de toda esta discusión, es no resignarse, que no bajemos los brazos, que los argentinos sigamos apostando por sacar lo mejor de nosotros y sigamos en este proceso de cambio. Nosotros estamos convencidos que ante cada dificultad hay que redoblar la apuesta, no hay que apichonarnos o tener la discusión de se podrá o no se podrá. Por supuesto que se puede, pero vamos a tener que seguir trabajando en esta línea, entendiendo que hay que poner la verdad sobre la mesa, entendiendo que hay que corregir los temas por más difíciles que sean. ¿Fue el año más difícil para Cambiemos? Y en general cada año tiene su particularidad, ¿no? El 2016 también fue muy difícil, pero claramente vivir una situación de crisis cambiaria te pone en una situación muy difícil desde el presidente en persona, como él lo dijo, hasta todo el equipo. Realmente hemos tenido 2, 3 momentos dentro de esos 5 meses muy difíciles
donde te genera una enorme angustia la realidad, pero creo que en eso también el lado positivo ha sido la fortaleza de Cambiemos, que en todo momento ha mostrado una unidad, centralmente en lo más importante, que es la unidad parlamentaria, ¿no? Que ha habido una disciplina partidaria absoluta, a partir de esa convicción de que hay que encarar estos desafíos, que hay que hacerlo juntos, y también a partir del liderazgo de Mauricio Macri, que creo que demostró, y se va a notar con el tiempo más aún, que en esta crisis cambiaria un liderazgo y una claridad de rumbo que permitió que esto no fuera peor, claramente. Ahora, sin embargo, hablabas recién de la unidad parlamentaria y de que han podido votar juntos una serie de leyes, pero está habiendo las últimas semanas, sobre todo, bastantes tensiones internas expuestas públicamente. Los radicales lo expresaron en un documento recientemente por el caso del Consejo de la Magistratura. Elisa Carrió, bueno, lleva un tiempo sin hablar, pero cada tanto expone sus diferencias. Hay sectores incluso de PRO que marcan diferencias con el rumbo del gobierno en algunos aspectos, sobre todo políticos. ¿Cómo está la salud de Cambiemos? Me parece que las tensiones son parte de la realidad de Cambiemos, porque somos un partido y una coalición diversa, de diverso origen, de diversas personalidades, de diversas trayectorias, que justamente lo que hemos podido es hacer una fortaleza en esa diversidad. La idea del pensamiento único, tan típico en nuestro país, que al final del día es una excusa para un autoritarismo que termina mal, generalmente termina mal. La posibilidad de que haya disenso no cambia en absoluto la convicción profunda que nos une de representar ese cambio que los argentinos han votado y que depositan en nosotros. Centralmente una fuerza política se basa en una integridad, en decir la verdad, en transformar la realidad y a partir de allí poder revalidar esa confianza. Se vienen las elecciones, el año próximo, 2019, es un año de elecciones y la siempre polémica Lilita Carrió habló respecto de los candidatos para el año próximo. Veamos en un minuto qué es lo que dice. Bueno, Rogelio quiere ser presidente. ¿Quiere y puede? ¿Debe ser Sí, presidente? con el peronismo puede. ¿Y con Cambiemos? No sé. ¿Quién es el mejor candidato de Cambiemos para 2019? Macri. ¿Por qué? Porque ha tomado decisiones muy profundas, porque las va a tomar. Dos cuestiones, dos títulos que deja. Primero, que Rogelio Frigerio quiere ser presidente y segundo, que Macri es el mejor candidato. ¿Coincidís? Que Macri es el mejor candidato, no tengo duda. Que Rogelio quiera ser candidato, no, creo que él no quiere, así no lo ha expresado. Pero Rogelio es una persona muy valiosa en nuestro equipo, que viene trabajando muy bien en una tarea muy difícil, que es un gobierno en minoría, construir los acuerdos necesarios para esa gobernabilidad, para fortalecer el federalismo, y creo que ha hecho una gran tarea en ese sentido. Pero no tengo duda que Mauricio Macri es el mejor candidato a presidente para poder completar un periodo de 8 años de transformaciones que son muy necesarias para la Argentina. ¿Qué le decís a los sectores internos de Cambiemos que piden una apertura hacia el peronismo o por lo menos hacia algunos sectores del peronismo moderado? Parece que hay una discusión un poco abstracta en esa discusión. Si uno mira, Cambiemos tiene dirigentes peronistas, pero Cambiemos no negocia su identidad, la identidad de poder representar algo distinto. Y si todo aquel que quiera sumarse a un camino de cambio y quiera ser parte de esa transformación, no ha tenido ningún impedimento para hacerlo. Lo que está claro es que nosotros creemos que Cambiemos es una experiencia política extremadamente exitosa, la coalición política más exitosa de la historia contemporánea argentina, bajo cualquier parámetro que uno lo evalúe. Y por supuesto, y cuando uno mira la realidad, por eso digo que es un poco abstracto discutir categorías generales. Si uno mira la realidad provincia por provincia, ha habido distintos niveles de entendimientos con gente que viene del peronismo o que viene de otros lugares. Cambiemos debe ser un espacio abierto, siempre lo ha sido. No solo hacia un dirigente político, sino también hacia la ciudadanía. Creo que ese es el gran desafío para el año que viene, es volver a abrir las puertas, volver a sumar gente que nunca ha hecho política, volver también a la lógica de un Cambiemos que se abre a la renovación permanente. Y creo que eso está ocurriendo en todos lados. Y creo que en ese plano lo que hay que discutir es caso por caso qué vocación hay de sumarse a ese proceso de cambio. ¿No es riesgoso seguir polarizando con Cristina en un escenario de una economía tan frenada como la actual? No creemos en esa lógica. Nosotros creemos que los votantes son autónomos y es algo distinto por ahí a muchos dirigentes que creen que el presidente
define quién es su opositor, quién es el que suma más votos, menos votos. Es una concepción obsoleta en nuestro caso, creemos. Creemos que los ciudadanos que creen que Cristina Kirchner los representa, lo van a hacer independientemente de lo que hagamos nosotros. Y si algo hemos hecho como fuerza política en todos estos años, y nos han criticado mucho por ello, es no confrontar, no partir de la lógica de la polarización. Nosotros planteamos nuestra propuesta, nuestros candidatos, nuestras ideas, y así lo seguiremos haciendo. Y lo que sí somos respetuosos de que puede haber argentinos que no las comparten y que puedan sentir en Cristina Kirchner esa identificación. Y si uno mira en estos 3 años, prácticamente no ha variado la imagen de Cristina Kirchner. O sea, ni se derrumbaba cuando decían que se derrumbaba, ni crecía demasiado. Ahora simplemente representa a una porción de los argentinos que, por suerte, para nosotros creemos que es minoritaria, pero que es respetable. ¿Entendés que hay un sector importante de los que votaron a Cambiemos en 2015 que hoy esté decepcionado? ¿Y cuál sería el mensaje para ese sector de votantes? Por supuesto, puede haber sectores que estén decepcionados, al igual que hay otros que mantienen el apoyo y el entusiasmo. Y creemos que acá el tema central es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Nosotros somos consecuencia de una decisión de los argentinos de votar por un cambio. Y sabemos que esa decisión es un camino que no es de un día para el otro, no está exento de dificultades. Nosotros lo que podemos dar es testimonio de que hemos trabajado con integridad, diciendo la verdad, corrigiendo y reconociendo errores cuando hay que reconocerlos, y convencidos de que la Argentina puede y debe ir por un camino de transformación estructural que no quita que no vamos a seguir teniendo dificultades. Y creo que lo que hay que plantearle a cada uno de esos votantes, a esos ciudadanos, es que la misma tensión, en 2015 decíamos, nuestros rivales no son Scioli y Massa, son la resignación y el escepticismo, el cinismo. No hay que aflojar, hay que duplicar la apuesta, hay que seguir trabajando, y si tenemos que hacer las cosas mejor, las haremos mejor, pero esa decisión de cambio va mucho más allá de nosotros, va mucho más allá de quién los gobierne. Tiene que ver con una decisión de vida de los argentinos de transformar su realidad y acercarla a ese potencial, y lo estamos logrando. Y creo que el año que viene va a quedar mucho más claro eso cuando se pueda hacer un balance de estos 4 años. Venimos de un fin de semana muy triste en materia futbolística, donde la violencia le ganó a las familias que iban a la cancha, en este caso a ver a River por River Boca. ¿Quién falló? Primero que comparto la sensación, sobre todo de bronca, ¿no? Y de impotencia, porque venimos trabajando todos mucho para cambiar esa imagen de la Argentina y dejar atrás una Argentina violenta y con esa cultura barra brava. Y cuando uno ve la proporción de lo que pasó el otro día, claramente se refleja que es un factor minoritario. Y creo que hay que evitar la discusión de echarse la pelota. Está claro, y Horacio ayer lo planteó, la responsabilidad del operativo es de la ciudad, pero nosotros sentimos que somos un solo equipo con la ciudad, con lo cual los desafíos para ellos son iguales que para nosotros. Y creo que lo que hay que tener es el equilibrio de, por un lado, investigar bien y deslindar ahí, a partir de ahí, quién es el responsable, qué falló, y trabajar para corregirlo hacia el futuro. Y ni deprimirnos por este tema que obviamente nos golpeó mucho, pero no nos tiene que de vuelta afectar el espíritu de la vocación de transformar, ni tampoco nos tenemos que creer los mejores del mundo cuando hacemos cosas muy bien, como los Juegos Olímpicos de la Juventud hace poquitas semanas, que fue un ejemplo mundial de organización. Entonces, todavía conviven en esa realidad la Argentina, convive, y tenemos que duplicar la apuesta, sí, a nivel nacional, de las políticas de tribunas seguras que se vienen haciendo, endurecer las penas para los barra bravas y seguir en la pelea contra las mafias, independientemente de lo que tengamos que poner foco en ver qué se tendría que haber hecho mejor y quién fue responsable en el operativo estrictamente. Acá hay un tema estructural, como lo planteó Horacio, que es cuando combatís las mafias, muchas veces esas mafias se defienden. Y bueno, hay que trabajar para que tengan menos impacto, pero no hay que dudar de ese camino de erradicar la violencia y las mafias. ¿Quién protege esas mafias? Porque se habla siempre de los 15 inadaptados, de las barra bravas, de responsabilidades que nunca queda claro en el fondo a quién terminan salpicando. ¿De qué manera consiguen tanto peso esas mafias si tienen al Estado realmente en contra queriendo combatirlas? Que para empezar, creo que acá hay que diferenciar el rol central de la justicia y la fuerza de seguridad y de la investigación judicial para poder
tipificar, investigar y penar lo que son delitos, ¿no? Independientemente después también de ver la actitud de cada uno de los clubes y su dirigencia. Pero claramente, cuando hablamos de delitos, está claro que hay un tema que hay que trabajar, y no digo que en ese sentido implique protección, sino que hay que discutir la eficacia de nuestra justicia, y eso es algo que hemos venido trabajando desde la ley de fragancia hasta la mejora del Código Procesal Penal, hasta discusiones de nuevos jueces, un montón de cosas que hacen a tratar de ir logrando una justicia más efectiva, porque, como hablamos también antes, más allá de si es un barra brava, si es un asesino, un violador o quien sea que rompe la ley, si esa persona no tiene una consecuencia, la señal que se da hacia el resto de la sociedad es muy complicada. Y eso es un acuerdo estructural que tenemos que poder acordar. Por un lado, el rechazo a la violencia y por otro lado, que aquel que rompe la ley tenga sus consecuencias. Hablando de la ley, en Aerolíneas Argentinas se está viviendo un conflicto. Por un lado, el sector sindical que alega que Cambiemos quiere terminar con Aerolíneas. Por otro, Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, diciendo que hay que poner límites cuando el poder está, digamos, dominando, el poder sindical está dominando la empresa. ¿Cuál es su análisis? Aerolíneas es el mejor reflejo de una historia de cómo a través de una supuesta ideología en el debate se encubre privilegios y estafas a los argentinos. Aerolíneas fue un eje de la campaña del kirchnerismo en 2015 diciendo que lo íbamos a privatizar. Demostramos que con una gestión honesta y transformadora se pudo mejorar la situación de Aerolíneas, reducir sensiblemente los subsidios que recibía, aumentar la cantidad de pasajeros, mejorar la puntualidad, mejorar todo lo que es el funcionamiento de la empresa y además agregarle competencia para esta revolución de los aviones que estamos viviendo. Con lo cual el discurso de los sindicalistas, son los mismos hace un montón de tiempo, cada vez queda más expuesto de que están tratando de defender otra cosa, que no es Aerolíneas, que puede ser su poder, su espacio de poder, no sé cuál será el privilegio que quieren defender. Pero nosotros vamos a seguir trabajando por Aerolíneas que funcione bien, que sirva a los argentinos, que huele más y mejor a todos los lugares del país, y vamos a hacerlo de vuelta, con toda la transparencia y poniendo la realidad sobre la mesa. Cada vez que intenten volver a plantear esto como si fuera una falsa discusión ideológica... ¿Qué lo ven como extorsión? No, yo creo que es, naturalmente, la Argentina, ¿por qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar en parte porque hay sectores que se han apropiado de lo que no les correspondía. Y lo han hecho en nombre de banderas ideológicas que suenan muy lindas, pero que van pasando las décadas y van demostrando que cada vez perjudican más a los argentinos. Nosotros estamos logrando mostrar que acá no hay una discusión ideológica. No importa si Aerolíneas es pública o privada, no importa si tiene competencia o no. La discusión es si se hacen bien las cosas o no. Y se están haciendo bien y lo vamos a seguir haciendo. Y creo que esto también nos lleva a una discusión más de fondo, que es la Argentina tiene que darse un debate más estructural sobre cómo organiza su trabajo. Pero no a partir de la lógica de defender ideas de hace 40 años, sino plantear cuáles son los desafíos para que los trabajadores argentinos estén mejor en los próximos 20 años. Estamos viviendo uno de los momentos de mayor transformación de la organización laboral en el planeta. El G20 es uno de los temas que vamos a discutir y que el presidente ha planteado como un eje central a lo largo de todo este año. No podemos estar discutiendo siempre a partir de no cambiemos porque va a ser para peor. Porque lo único que sale perjudicado al final del día es el más débil en esa situación. Y eso es lo que tenemos que animarnos a tener coraje, de plantear las discusiones siempre pensando en cómo podemos hacer que los argentinos estén mejor. ¿Van a insistir con la ley de reforma laboral que hasta ahora no ha avanzado en el Congreso o ha tenido retrocesos? Creemos que es un error hablar de una ley de reforma laboral. En estos 3 años, por ejemplo, la ley de ART... Llegaron a presentar un proyecto, ¿no? No, pero después lo planteamos en distintos capítulos. Pero un ejemplo fue la ley de ART, que ya se aprobó y se ha sancionado en casi todas las provincias del país y ha reducido la litigiosidad enormemente. Si uno mira también lo que pasó con Vaca Muerta, un convenio que gracias a justamente la madurez y responsabilidad de todas las partes, sindical, empresarial, gobiernos provinciales y nacionales, se está generando hoy una transformación de la matriz energética estructural de la Argentina, desatando un potencial que estaba ahí pero que no se podía resolver. Y después hay otras leyes que queremos que se discutan, por supuesto. Este año no parecería probable, pero de cómo mejorar y modernizar la capacitación, cómo mejorar la discusión de la cuestión de la salud. Hay muchas discusiones que hacen a mejorar nuestra capacidad de generar empleo privado, que es nuestra gran necesidad como país. Peña, le proponemos una breve, digamos, un tuit en términos de respuesta. Nos quedan 2 minutos de entrevista y tenemos varios temas. El primero es el G20. Un enorme desafío
y un orgullo para los argentinos porque refleja la confianza en este proceso de transformación y creo que ha sido a lo largo del año y sigue siendo una enorme oportunidad para mostrar lo mejor de nosotros. ¿Te animás a garantizar que va a transcurrir en paz la cumbre, teniendo en cuenta los temas de seguridad que incurre? Mira, nosotros estuvimos en Hamburgo y vivimos lo que fue la conflictividad callejera. Es natural, siempre en estos eventos hay protestas y bueno, se trabajará para que esas protestas sean en paz y esperamos que todos los sectores políticos respalden esa idea de la paz, que todo se pueda manifestar en paz. Respecto a la organización del evento, creemos que se ha trabajado con mucho profesionalismo, con un gran despliegue de organización y estamos confiados que va a salir bien. Te retomo el tuit para elecciones 2019. Un poco largo. Desdoblamiento. Sí. Tanto palabra de la que estamos hablando y mucho. ¿Sí o no en la provincia de Buenos Aires? Falta mucho. ¿Martín? Ahí recuperé. Recuperé caracteres, ahí recuperé caracteres. ¿La rival de las elecciones para el presidente Macri va a ser Cristina Kirchner? Va a ser de vuelta la resignación y el escepticismo. Cristina creo que no va a sacar un voto más de lo que ha sacado en otras oportunidades. La duda es el argentino que tiene dudas, que está enojado, que está con bronca, que tiene un poco la sensación de que no se está avanzando, de redoblar la apuesta y de confiar en que las cosas pueden ser mejor. Sergio Massa. Gente de la oposición, que ojalá que pueda aportar a ese camino de transformación en el futuro. Elisa Carrió. Un pilar central de Cambiemos, un testimonio de coraje y de voluntad de transformación estructural. Christine Lagarde. Una persona que ha mostrado una enorme madurez, apoyo y afecto por la Argentina y que realmente estamos muy agradecidos por ese trabajo compartido que hemos desarrollado. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos, que muy bienvenido, como ha sido también Barack Obama antes, que ha sido votado por los norteamericanos y que debemos respetar como tal. Máximo Kirchner. También un dirigente de la oposición que ojalá que en el camino de futuro político que tendrá pueda expresar de la mejor manera posible el mayor nivel de acuerdos posible. Creo que acá el gran desafío pasa una vez que se termine de poder saldar lo que pasó en el kirchnerismo, centralmente en el tema de la corrupción, es que ese sector de la Argentina, que es real, que es legítimo y que tiene sus ideas e intereses, pueda estar cada vez más sentado en una mesa reduciendo el nivel de desacuerdo en la Argentina. Y creo que eso, pensando en 10, 20 años, es lo que nos va a transformar en una oportunidad y creo que él tiene un desafío en ese sentido. Alfonso Prat Gay. Una persona muy valiosa de Cambiemos, que nos aportó mucho cuando fue funcionario y bueno, ojalá que ahora pueda seguir aportando desde el lugar político. 3 últimas. El principal error, si tenés que definir un error de gestión de Cambiemos. Demasiados pronósticos. ¿De verdad crees que la economía no va a ser fundamental en la campaña del año que viene? De verdad creo que hay que discutir un poco más profundamente los títulos de las discusiones. Nosotros lo que creemos es que sigue siendo estructuralmente una discusión profunda sobre hacia dónde quiere ir la Argentina. Una discusión de valores, una discusión donde no da todo lo mismo. Y obviamente para algunos argentinos esa discusión se expresa también en cómo están ellos personalmente. Pero hay muchos ejemplos en la historia argentina que demuestran que es un mito que la economía define la elección. Ni en el 2015, que estaba creciendo el salario real, le sirvió el oficialismo para ganar, ni en el 95, que había una recesión y una crisis muy grande por el tequila, le impidió al oficialismo ganar. Creo que la discusión es mucho más profunda. La última por mi parte, después te queda la última de Martín. ¿Crees que el establishment te quiere afuera? No sé, hay que preguntarle al establishment. Difícil el ping-pong, pues rebota, tuk, tuk. La última. La última. ¿Cuál es tu pronóstico para el año que viene? ¿Desde lo económico y desde lo electoral? Claro, no vamos a cometer el mismo error. Sí, vamos. Pero lo único que te digo es que mucha confianza que como nos ha pasado en otros momentos, cuando uno mira la ciudad de Buenos Aires al año 3, era un panorama muy distinto que el que se ve hoy en el año 11. Y las transformaciones cuando son de verdad, cuando son de raíz, a veces duelen, a veces son complicadas, pero cuando se hace un balance, no tengo duda que la Argentina va a seguir en el camino del cambio y creo que tenemos mucho para aportar en ese sentido. Marcos Peña, jefe de Gabinete de Ministros, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.